Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio hablaremos con migrantes que habitan en distintos países del mundo. Quédate para que conozcamos todas estas historias, porque al final no hay nada más universal que la historia de cada uno. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí en Suiza. Hoy Aquí en Suiza sale de Suiza nuevamente, nos vamos para América, para Estados Unidos. Es un invitado muy especial para mí, lo conozco ya hace muchos años, hace más de 10 años, exactamente Como no sé hace desde el cuánto, 2001, por ahí. como desde el 2001. Es Juan David Cara, es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Fuimos compañeros de colegio también. Por cosas de la vida se fue para Estados Unidos, que nos contará por qué. Allá es una maestría en finanzas y en business, en negocios En analítica y de negocios, para ser más exacto. analítica de negocios. Nos contará exactamente qué es eso. Y además es como un apasionado del emprendimiento junto con su hermano. Y bueno, Caro, Juan David Caro, le digo Caro, pues decíamos por el apellido. Bueno, cuéntenos cómo va a Estados Unidos. Ahorita está en Colombia, Sí, ahorita estoy en pero Colombia, ujú. visitando a mi familia que no venía hace casi como un año. No, pues en Estados Unidos ha pasado de todo. Yo llegué a Estados Unidos porque me fui persiguiendo una maestría que se convirtieron en dos, por cosas del destino. No sé por qué, porque yo nunca fui tan buen estudiante, si se acuerdan, en el colegio. Y allá me fue muy bien. Y por cosas del destino así muy aleatorias terminé casado con una amiga de la universidad en los Andes y ya por eso me terminé quedando fue allá. Pero sí, como dice Mora, porque nos decíamos por el apellido y nos seguimos Mora, diciendo que por su el esposa es apellido. de apellido Mora también, ¿no? No, mi esposa es forero. Mi Ah, esposa Forero es Mora, ¿no es? ingeniera, no, ella es forero Rodríguez. Ah, ok, perdón, me Ella es equivoqué. ingeniera electrónica y eléctrica de la Universidad de los Andes también y nunca salimos en Colombia. Nunca salimos por 15 años hasta que yo la fui a visitar a San Francisco. Yo me fui a vivir a Estados Unidos. Yo me fui a vivir inicialmente a Boston. No sé ustedes cómo hacen para vivir el invierno. Yo tuve que salir del invierno. Me fui a California donde no hay nieve. Yo tampoco sé cómo lo hago. Es muy complicado. En algún momento yo tuve una novia que decía que nosotros éramos florecitas latinas, que necesitábamos el sol todo el día, todo el año y que no sabíamos cómo hacíamos para vivir con O invierno. animales. ¿Pero una novia que gringa o qué? Porque... No, 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 de acá de Colombia, la de la universidad de esa época. Ah, ok. A ver, yo tengo que decir que a ustedes dos les queda mucho más fácil adaptarse al invierno que a mí, porque yo nací y crecí en Medellín. O sea, yo no sabía lo que era un saco, un suéter, como le digan, y me toca llegar aquí a ponerme todas estas capas de ropa. Yo tampoco sé cómo sobrevivo cada invierno. Es una No, pregunta eso que es hago todos los terrible. inviernos. Pero por más de que uno venga de Bogotá o de Chía, como es el caso de Juan Francisco, No, yo soy de uno Bogotá. no es, uno no está, sí, pero usted vive en Chía, que es más frío, son 2 grados más fríos. Pero por Que más de se que uno venga notan. de acá, la primer noche a -11 grados centígrados, uno no sabe qué hacer. Uno no No, eso tiene es los terrible. layers, la ropa de la cama tampoco está preparada. Uno dice, no, yo vengo de Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Yo puedo. La primera noche de -11 yo dije, no, yo tengo que ir a comprar ropa. Me gasté mi primer tarjeta de crédito comprando ropa para calentar. Y Pero a solo ver, Caro, cuéntame. entonces tú llegaste a Boston. Sí, O sea, entonces ahí conseguiste tu primera maestría. sí, yo me fui de acá en mitad de la pandemia con una maestría en finanzas en Holt Ujú, International Business School. ujú. Y ahí apliqué a una segunda y me dieron la beca total. O sea, ¿y para la primera también tuviste beca o te la financiaste Eh, tú? Me la financié yo y la universidad solo me dio 30% en ese momento. Ok, ok. Ah, pero bien, ahí.
Sí, sí, todo ayuda. Sobre todo pasando de pesos a dólares, todo ayuda. Además de pasando Cualquier de cosita es pesos cariño. a Boston, que Boston es una ciudad carísima. Sí, Boston es de las 5 ciudades más caras de Estados Unidos. Y casualmente yo he vivido en todas las ciudades más caras, menos Miami, de Estados Unidos. Bueno, entonces en Boston conociste a esta novia. No, Oh, a mi esposa la conocí sí, en el 2008 en una clase de básquetbol en la Universidad de los Andes, que según ajá. ella, en el primer partido que jugamos le tumbé los lentes de contacto y esa fue la historia que ella dio en nuestro matrimonio. Yo no me acuerdo de eso. Y de ahí en adelante, pues fuimos muy amigos, ¿no? Pues ella tenía un novio, yo tenía una novia, entonces éramos solo juntos. Em, Cuando, eso fue en el 2021, tuve que ir a la sede de San Francisco a tomar una clase de inteligencia artificial. Ella vive en San Francisco desde que se graduó de la Universidad de los Andes. Y le dije, oye, veámonos. Siempre que ella venía a Colombia, pues salíamos a comer, a tomar, nos íbamos con los amigos, o sea, no, plan muy, muy de amigos, ¿no? Entonces yo le dije, ay, no, pues veámonos, qué rico volver a verte. Y ella va y me dice de esa comida como, oye, yo no conozco Boston. Yo, pues, ve, me visitas. Allá hay una cama, yo me quedo en el sofá. Y listo, hasta ahí todo, no hay problema. Muy Entonces, caballero, muy caballero. claro, como Ah, siempre, yo todo un caballero, un caballerito. Eh, y ella planeó su viaje a Boston a visitarme. Me dijo, ay, tengo vacaciones de esta semana, puedo ir a visitarte. Yo no conozco, puedo ir a la oficina de Nueva York y de ahí salgo a Boston. Y yo, buenísimo. Me enteré el día que ella iba a llegar, que era el día de su cumpleaños. Y yo, ¿cómo así? ¿Es tu cumpleaños? ¿Vas a celebrar solo conmigo? Que tengo que hacer algo especial. Entonces, pues, no sé si Juan Francisco se acuerda, pero a mí me fascina mucho, además del emprendimiento, me gusta mucho cocinar. Entonces me puse todo ese día y le cociné unas costillitas especiales, hice una ensalada especial, le hice una torta, compré un vino y dije, pues, es su cumpleaños, que sea especial, ¿no? Y bueno, y la pues, enamoró. sí, por el estómago la empecé a enamorar. Ya esa semana que se quedó conmigo, ya dejamos de ser tan amiguitos. Y Fue ya, rápido todo. pues sí, pues lo bueno de salir con una amiga tuya es que ya la conoces muy bien. Entonces, no, esa etapa de se tienen que conocer y de que si hay química y que sabes qué hay que hacer o de que hay que hablar, ya superado, ¿no? 10 años de amistad, pues mucho más fácil, mucho más sencillo. Además, a mí me da la impresión de que cuando uno está en el exterior, como que todo ese proceso funciona más rápido, sucede más rápido. No sé, como Puede de, ser. me da la impresión. Tal vez porque Mi- uno está como más solo, como que no hay tanto ruido alrededor, puede ser. ese es un factor muy importante, pero no solamente es porque tú estás solo en el exterior, sino cuando tú encuentras a alguien que comparte las mismas tradiciones, que ha vivido cosas similares a ti, que vivía muy, muy lejos, como es Cajicá o Chía, como en el caso de Mora, y que te le burlas, ay, tú vivías en el Transmilenio 3 horas, em, pues es mucho más fácil crear esos lazos, esa relación. Sí, Em, y como detallando un poco más el punto de estar solos, el tema de no poder convivir tanto con latinos al comienzo, pues es muy difícil, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado allá, pero se han dado cuenta que los latinos somos más como cálidos, más amables, más fáciles como de entrar, de comunicarse, de ayudarnos a nosotros mismos. Pues bueno, totalmente. algo así fue con ella. Afortunadamente, Dani es una persona que ha trabajado en grandes empresas de tecnología toda su vida, entonces ella me ayudó mucho también como a readaptar mi perfil profesional para seguir un camino muy similar. Obviamente yo como loco y pendejo me fui por emprendimiento, no por grandes empresas de tecnología. Ahora ya voy más o menos por ahí, pero Dani me ayudó mucho en temas profesionales, pero em, el tema latino, el tema de la calidez, el tema de yo estoy aquí para ayudarte, no estás solo, yo sé cómo es. Ella vivió Sí. también el proceso de estar sola, de no tener amigos, de que su familia no estuviera allá,
ahora ya muchos años después, ella ya lleva 13 años allá. 13 años después tenemos una comunidad de colombianos, casi todos son andinos, em, en donde somos la familia, que no es familia, que vamos y celebramos, que apoyamos, que estamos en las buenas y en las malas. Eso es algo que hace falta La mucho en red. Estados Unidos, la red. Pero no solamente es la red, sino es como esa red que se vuelve familia. ¿Sí, Ujú. sí, sí, sí me hago entender? Totalmente. Clarísimo. Entonces, bueno, tú terminaste estas 2 maestrías. Ella vivía en San Francisco, tú en Boston. Y entonces, ¿en qué momento deciden irse para la misma ciudad? ¿En qué momento No, deciden casarse? eso fue una decisión. Bueno, la primera pregunta es una decisión muy sencilla. Yo termino mi segunda maestría en analítica de negocios y pues yo Ujú, tengo dos opciones. Uno, o me voy a vivir a donde está ella, o dos, o me vuelvo a Colombia. Y pues ujú. yo quería ¿Se devolverme. devolvía a Colombia por cosas de visa o por trabajo o por qué? Pues no tenía un futuro claro, ¿no? Entonces, Mm, No la tenía si clara. me volvía a Colombia, pues iba a seguir haciendo lo mismo, como emprendiendo, teniendo mis propias empresas. Mi hermano en ese momento estaba, pues no creando, ya tenía un año su última empresa, ya la empresa tiene 5 años, ya es una startup serie A que factura por toda Latinoamérica. Entonces, lo más ujú, probable era que me hubiera devuelto a trabajar con él y a ser co-founder con él, pero a ujú, mí esa idea no me llenaba del todo. Entonces, pues, ujú. la conversación fue muy sencilla con Dani, fue como, o me voy a Colombia y quién sabe qué pasa con nosotros, o me voy a San Francisco y busco una vida allá con ella. Pues la decisión fue muy sencilla, fue como, ven acá, yo te puedo ayudar aquí a conseguir empleo, a ayudarte a prepararte para las entrevistas y, o sea, me podía ayudar ella. Y así fue. Y lo chistoso de todo eso es que el empleo que conseguí fue en Chicago. No puede ser. Sí, entonces yo me fui a vivir a Chicago 6 meses. Y Estados Unidos que Y, es tan pequeñito, ¿no? También. uf, pucha, sí, no, pues Boston es en una esquina, San Francisco es en la otra y Chicago es arriba. Entonces Sí, era muy curioso, ¿no? Pero ya Está el más estaba. frío, ¿no? Acá a menos nieve. Chicago, no, Chicago, yo no viví Es re frío, el ¿no? invierno Más- afortunadamente, ujú, porque lamentablemente fui parte de una serie de layoffs, entonces me sacaron en septiembre y me volví ahí a San Francisco, pero en Chicago es una ciudad increíble. Yo nunca había escuchado de Chicago hasta que vivía ahí, pues, o sea, sabía que existía Chicago y que era muy arriba y que la ciudad de los vientos y lo que ustedes quieran, pero qué ciudad tan interesante, llena de cultura, cosmopolita. em, Muchos polacos, ¿no? Creo que hay muchos hay un polacos. pue- hay una, hay un pueblo, hay un una barrio comunidad. un barrio que se llama el barrio polaco, el barrio colombiano, hay un barrio colombiano, hay de todo. Es muy, muy interesante. Y lo que menos me esperaba era que tuviera 23 playas. Una ciudad en la mitad del Los país que lagos. tiene 23 playas por los lagos, el lago Michigan. Pero la- qué cosa tan interesante. Hice muy buenos amigos allá también. Curiosamente, empleé a algunos de ellos en la última empresa que tuve y que, pues acabé de cerrar. Pero digamos que fue mi mejor verano hasta el momento. Fue muy, muy entretenido, aprendí mucho y bueno. Y respondiendo a tu segunda pregunta, que es la del matrimonio, Ujú. o sea, ya no sabía que yo le iba a pedir la mano, pero en Chicago yo ya estaba planeando cómo le iba a pedir la mano. Antes de irme a Chicago, diciembre del 2022, pues ella estaba dormida y yo le cogí con un hilito y le medí el dedo. Y ella se despertó, ¿y tú qué haces? Yo, no, nada, nada, duérmete. Y pues en Chicago ya hablé con mis papás más libremente, hablamos con la joyera de la familia y entonces le mandé a hacer los anillos de compromiso. Mm, Y el primer viaje que tuvimos para encontrarnos después de que yo me fui a vivir a Chicago fue en Santa Marta. Nos íbamos a Santa Marta ujú. al matrimonio de un amigo de Google. Y pues en ese viaje le preparé de todo. O sea, yo llegué un jueves en la madrugada, ella llegó el jueves al mediodía, yo la fui a recoger y después la llevé donde la abuelita. La abuelita es la única familiar que tiene todavía viva aquí en Colombia. Ah, bueno, y una tía.
Yo la llevé y después en la noche la iba a recoger. Pero mientras todo eso, yo le preparé un buquete de flores, aquí en la casa le tenía un camino con rosas, le tenía un jueguito con tips de cosas que habíamos hecho los dos. Le preparé un playlist que se llamaba ¿Te quieres casar conmigo? De todas las canciones que le había dedicado en esa época. Y ella, pues obviamente estaba tan mamada del viaje que no se dio cuenta de nada. Cuando, No. no sé, cuando yo la recogí en la noche, eh, cuando yo la recogí en la noche, pues yo le llevé el buquete de flores a ella y a la abuelita. La abuelita quedó matada, obviamente. Y ay, qué bonito, sí, muchas gracias por el regalo. Y le llevé también se me olvida, una orquídea. Y la orquídea la abuelita todavía la tiene. Ahora tengo 2 abuelas que tengo que visitar. Em, y pues obviamente el buquete de ella yo se lo tenía guardado en el carro porque yo le dije, amor, tenemos una cena con mis papás, tenemos que ir a la casa, cambiarnos, alistar todo porque mañana también viajamos a las 4 de la mañana a Santa Marta. Obviamente en el carro había un buquete divino con el primer sobrecito, con el primer tip de qué era lo que iba a pasar. Entonces el primero decía como, ¿quieres jugar un juego? Y ella estaba tan cansada que dijo, la verdad es que tengo sueño. Y yo, no. Bueno, y empezó a sonar la música y le dije, oye, qué bonita canción. Ay, mira, la anterior también. Y ella, sí, sí, pero estaba súper dormida, o sea, estaba muy cansada. El caso es que cuando llegamos acá, pues le dije como, bueno, mira, lo que tienes que hacer es buscar 5 pistas alrededor de la casa. La primera pista estaba casi que al frente de ella, uno abría la puerta y en la pared de al frente estaba pegado, pero ella estaba tan cansada que dijo, voy a ir a la cocina a buscarlo. Y yo, como no lo viste, está ahí. Entonces la llevé por todas las pistas, de mano a mano, hasta la última pista que estaba en el cuarto donde nos íbamos a quedar, donde había pétalos de rosa en forma de un corazón y en la mitad estaba el anillo. Obviamente estaba debajo de un montón de libros porque esta casa, cuando yo me fui, mi hermano se fue, cambiaron a los niños por gatos y perros, entonces si dejaba eso libre, pues los gatos y los perros iban a jugar con el anillo y con el corazón y con los pétalos. Entonces yo dejé todo debajo de unos libros y de unos acetatos. Entonces ya al final, pues lo que hice fue como levanté el libro, levanté los acetatos, leí todos los tips que había y le dije como si te quieres casar conmigo. Obviamente ella dijo que sí, estaba dichosa, bla, bla, bla. Y ahí ya nos fuimos a comer con mis papás, con mis abuelos y con mi hermana. Y fuimos a un restaurante delicioso que tendrían que ir ustedes cuando vengan, que se llama Nueve. No sé si han ido, es increíble. Es un No, restaurante, ahí lo anotamos. es un restaurante Vamos, puerta recomendado. cerrada que solo se puede entrar con reserva y tiene la cava más grande de vinos de Bogotá. Pero es un restaurante chiquitico, es más grande la cava que el restaurante. Una cosa espectacular. Y ya de ahí en adelante ya Santa Marta fue celebración, a matrimonio de nuestros amigos y ustedes ¿Y se saben, casaron en Colombia o en Estados no, Unidos? nosotros nos casamos en septiembre 22 del 2023, ya cuando yo me volví de Chicago. Ah, bueno, a mí me dan la noticia de Chicago de que voy a ser parte del layoff. Me lo dan como unos 2 meses antes, entonces yo le digo, bueno, amor, tenemos que cuadrar el matrimonio, pues hacerlo civil, ¿no? Y después vamos a hacer la fiesta en Colombia. Todavía seguimos planeando la fiesta en Colombia porque en teoría yo no debería haber salido de Estados Unidos aún. El caso es que planeamos eso muy, muy, muy íntimo, como mis papás, mis abuelos, mi hermano, su novia, los papás de ella que viven también en Estados Unidos ahora, la hermana y 4 amigos que teníamos en ese momento. Entonces los invitamos a todos, hicimos, obviamente con mi mamá, mi papá y yo hicimos toda la comida, los postres, hicimos todo muy casero para no gastar mucho, porque los precios en Estados Unidos son ridículos y pues tenía yo que ahorrar para lo que se venía, que era, no sé en qué voy a conseguir empleo. Espérate, me voy a devolver un segundo ahí. Claro. Para conseguir ese primer empleo en Chicago, ¿cómo fue el proceso con el permiso de trabajo? Te lo pregunto porque aquí es todo un tema. O sea, como lo contábamos en un episodio anterior, yo casi no consigo trabajo por mi nacionalidad Ni porque yo la empresa tampoco. tenía que postular a mi permiso de residencia y de trabajo, obviamente, y se lo Hacer tenían un que sponsor. aprobar
pero la probabilidad era muy baja. Entonces acá es muy difícil, digamos, como colombiano, conseguir un trabajo por ese tema del permiso. No Ok. sé allá cómo fue para ti. Bueno, lo bueno de mi caso es que yo venía de una maestría en Estados Unidos, entonces tenía una Ok. visa F1. La Ujú. visa F1 te da la opción o de te devuelves al país o pagas para tener un permiso de trabajo. En mi caso era un permiso de trabajo STEM porque era finanzas y analítica. Ok. Entonces, ese permiso me daba 3 años para trabajar para cualquier empresa. Pero después de esos 3 años, yo ya tenía que volverme o aplicar a otra visa que se llama la H1B, que ahora tiene un montón de problemas. Ok. ¿A Em, los 100.000? ¿A los 100 mil los 100 dólares? mil dólares por año, exacto. Es ridículo. Pero bueno, Mm. ese es otro tema. En ese entonces, bueno, algo que me di cuenta con muchos compañeros de la universidad es que cuando uno llega a Estados Unidos de cualquier otro país, prácticamente uno lo bajan como 2 escalafones profesionales, sin importar tú qué hayas hecho, sin importar que hayas tenido empresas, sin importar que hayas levantado ronda, o sea, sin importar todo lo que tú hayas hecho, a ti te dicen, no, usted acabó de llegar acá, es como si no tuviera experiencia. O sea, Derecho a a mí pagar me, piso. Le tocó ¿cómo? pagar piso. De que le tocó Sí, pagar el piso. a Derecho a mí, piso. a mí eso, la verdad, me parece terrible, ¿no? Pero Porque, Acá es independientemente si igual. usted es latino, europeo, bueno, si es asiático, donde sea, europeo, de pronto solo le bajan un pisito. Pero Ujú. a mí sí como, no, usted entra como analista. El primer empleo, yo pensé que lo iba a conseguir como analista, como algo muy, muy básico, pero casualmente el que estaba haciendo el proceso era un indio, el dueño de la empresa también era indio, y dijo, ah, usted tiene perfil de Product Manager, entre como Product Manager. Ah, bueno, listo, hasta ahí bien. Pero ya, Bien. hasta ahí bien, sí, pero ya de ahí en adelante, después de ese primer empleo, después de que me hacen el layoff, ahí sí es cuando sufro el tema de, es que usted no tiene experiencia, más experiencia de 6 meses, o sea, solo 6 meses de experiencia en Estados Unidos. Usted entra como un analista. Ya es cuando yo hablo con Dani y tenemos una conversación y le digo, no, pues yo voy a volver a emprender, sé emprender. Y me di, pues mi primera empresa en Estados Unidos fue una consultora. Tuve una empresa de consultoría que todavía la tengo, que lo que hace es conectar emprendimientos de Latinoamérica con actores del ecosistema en Silicon Valley. Entonces yo los ayudaba a mejorar su modelo de negocio, a mejorar su forma Mm. de comunicación, a hacer levantamiento de capital. Y así trabajé con 20 startups y ahorita pues sigo trabajando como un hobby porque a mí me gusta mucho eso. Y de hecho ahorita que estoy aquí en Colombia pues estoy trabajando con dos. Pero esa fue mi primera empresa. Después, bueno, después siempre creé la última empresa que acabé de cerrar. Pregunta ahí, ¿qué tan fácil es emprender en Estados Unidos? Y comparado con Colombia, ¿es en realidad mucho más fácil en Estados Unidos? Emprender nunca es fácil. Nada es Respondiéndote por fácil, ahí. la vida no es fácil. Sí, pero en Silicon Valley hay demasiadas como ayudas, hay una mentalidad muy distinta a lo que es el ecosistema acá o a lo que era el ecosistema como yo lo conocí aquí antes. Em, la gente está dispuesta a escucharte, a darte consejos, a presentarte gente sin nada, sin ningún interés, pero eso pasa solamente en California. Si tú te vas a Nueva York, que es el otro ecosistema más grande en Estados Unidos, son un poco más celosos como con lo que tú estás haciendo. Entonces está el famoso como la pelea entre las dos costas. Eh, lo que yo me di cuenta ahorita emprendiendo, teniendo mi propia empresa de tecnología, es que bueno, dependemos mucho de los factores macroeconómicos, ¿cierto? Como en cualquier lugar. Pero en Colombia, los inversionistas de Estados Unidos no creen en proyectos latinos, no solamente de Colombia, latinos pues porque han tenido bajos retornos, ¿cierto? Muy pocos inversionistas están abiertos a invertir en Latinoamérica a comparación de cómo lo era del 2018 al 2020. Del 2018 al 2020 hubo muchísimo dinero y porque el dinero Mm. era muy económico y lo que pasó fue que muchos casos de éxito de Latinoamérica
venían de Silicon Valley. Los de Rappi, los de Fruana, todos ellos vienen de un ecosistema muy cerrado que es el de Stanford y pues eso les facilitó poder conseguir inversionistas de allá porque ya los conocían de antes. Pero si tú no conoces a nadie allá y empiezas a contactar a inversionistas allá, pues te van a decir, no, yo no conozco nada de Colombia, no sé quién es usted, pueda que todo lo que usted me esté diciendo sea mentira. A mí me lo dijeron varias veces y yo, uy, ¿cómo así? Em, a mi parecer, sí es O más sea, sencillo. romper la barrera es difícil, Uf, romper la barrera es muy difícil. Pues pero es yo, también cultural, ¿no? Porque no conocen, o sea, se estaba proponiendo cosas en Colombia, pero de una vez rota, como el empezar, como el crear el marco, los impuestos, todo esto, ¿cómo es? ¿Es más fácil en Colombia, más fácil bueno, en Estados Unidos? después de como un año trabajando con mi empresa de consultoría, eh, me di cuenta que había más actores latinoamericanos tratando de hacer lo mismo. Entonces empezamos como a juntarnos, ¿no? Como a hacer más, como a organizarnos. El Porque, sindicato. sí, algo así. Es que también me di cuenta que los latinos tenemos la mala maña de jalar para donde nosotros queremos, para donde cada quien quiere. No son organizados. Si lo comparamos, digamos, con el ecosistema indio, son súper organizados. Todos van a los mismos eventos, todos hablan con los mismos inversionistas, todos se hacen un back, ¿cierto? Los latinos como que competimos, ¿no? Entonces me junté con una serie, pues con un grupo de latinos que estaban muy bien conectados entre inversionistas y entre fondos y empezamos como a tratar de ayudar un poco más. Ya después yo me despegué porque me fui ahora de nuevo emprendedor, pero ellos siguen trabajando. em, pero todavía las barreras existen, pero ahorita las barreras existen es por el tema de la plata, ¿no? Ahorita la plata cuesta mucho más. Las tasas de interés subieron mucho a comparación del 2018 al 2020 y pues los niveles de inversión se han caído a nivel global y pues Latinoamérica también se vio afectado. Pese a que sigue subiendo cada año, ¿no? Los niveles de inversión siguen subiendo poquito a poco. No, chistoso por lo que uno lo que escucha es que hay como mucha plata, ¿no? Que hay mucha liquidez, que hay mucha... No, los inversionistas de alto riesgo, por ejemplo, en el 2022, que fue el año donde más plata hubo, em, Latinoamérica, no me acuerdo el número exacto, pero pongámosle que Latinoamérica recibió casi 2.5 billones de dólares en en ¿Billones inversión americanos o sí, billones billones europeos? americanos, Ok, sí, 2.000 millones 2.000, sí, 2.000 millones de de dólares. dólares. Creo que ese fue Colombia, más o menos, si mal no estoy. Creo que Latinoamérica recibió como 5 en total. Colombia es el tercero en el ecosistema. Em, Al siguiente año se cayó el 30%, al siguiente año se cayó el 70%, al siguiente año se cayó el 15% y empezó otra vez a repuntar, pero muy poquito. Pero espere, entonces, ¿dónde es más fácil acceder al capital? ¿En Estados Unidos y formar algo o en Colombia, ya que usted ha En visto las dos Estados cosas? Unidos es más fácil, pero No. uno tiene que traer lo que llaman el track record, ¿no? Entonces, si uno viene de una universidad élite, es más fácil tener track record. Si uno tuvo un éxito de algún tipo, es más fácil acceder al capital. Si uno tiene buenos co-founders, es más fácil, ¿cierto? Es como una serie de factores, pero es mucho más sencillo allá que acá. Ok, ok. También el tema del papeleo, ¿no? O sea, como que digamos, yo hoy decido montar una empresa que vende zapatos. Ujú. El papeleo para registrarla en Estados Unidos es mucho más sencillo que en Colombia, Ah, sí, ¿cierto? definitivamente tú puedes crear una empresa en 3 horas Y o en menos. Colombia, ¿cuánto tiempo te demoras creándola? Eh, eh, Pensándolo sí. 3 horas al menos. La última vez que yo creé empresa en Colombia me demoré como una semana, ¿no? Como hay que Ok. tener los papeles listos, hay que tener las firmas de los abogados, o sea, hay que tener muchas cosas listas. En Estados Unidos tú puedes crear la empresa y después crear los papeles. Ah, perfecto. ¿Y tú creaste empresas unipersonales? En Estados Unidos, la primera que creé, sí,
Ajá. y después la convertí en un partnership por tema de impuestos. La segunda ya fue una corporación, pues porque estaba recibiendo inversión, sí, inversión. Ok, ok. Mm. Bueno, entonces te mudaste a San Francisco. ¿Y cómo fue el cambio de Boston a San Francisco? O sea, venías de Boston, Chicago, que son ciudades extremadamente frías en invierno, extremadamente calurosas en verano. La gente también es un poco más fría porque en San Francisco son más cálidos, más abiertos, Más ¿no? latinos también, me imagino. En Pero San, puedo cuénteme. irme un pasito anterior aún más. Usted Claro. estaba diciendo bueno, hablando de la educación, ¿no? Porque pues Boston es famosísimo por las universidades, California también, pues la gente, como estaba diciendo Carolina. Y, o sea, ¿cómo es toda esa mezcla? Una cosa es lo que dice Carolina, la gente y todo eso, pero también cómo es la educación comparada con, pues ahora, estamos de tres sitios, en Colombia que usted estudió, estuvo en el colegio, estuvo en la universidad, en Estados Unidos que hizo dos maestrías y bueno, ¿cómo es la gente? ¿Cómo es el día a día? Todo esto, ¿cómo combinemos esas dos preguntas? Uf, a mí me parece que es muy curioso. Me parece que el nivel de educación que nosotros recibimos, o sea, me refiero a nosotros tres, eh, es muy bueno. Y Mm. eso me di cuenta fue en Estados Unidos en las maestrías. Yo en el colegio era muy perezoso. En la universidad no tanto, pero también. O sea, nunca fui top en clase. Yo nunca traté. En la universidad, pues es una universidad a la que fui, es una universidad muy enfocada en negocios En Estados Unidos. en Ok. Estados Unidos, sí. Y es muy buena, está muy bien rankeada en tema de negocios. Y sorpresivamente yo llegué y era muy bueno. Estaba, Sí, no sí, era sí. el top, pero estaba en el top 10. Y era como, ¿y por qué? No entiendo. Pues nuestro nivel de educación es muy bueno, aunque aunque en los rankings internacionales no nos va tan bien. ¿Por qué? No lo sé. Pero los mejores estudiantes que yo conocí en la de finanzas, el mejor era latino. Mm. Y en la otra, en la de analítica de negocios, el mejor era un caleño. Y yo como, y esto no tiene sentido. Y le enseñábamos, y yo me dedicaba a enseñarles modelos estadísticos a indios, bueno, después Oh, me bien, sí, claro que a sí. indios, a gente de Asia también. O sea, nuestro sistema de educación pueda que sea de pronto muy exclusivo, ¿no? Por top de universidades en Colombia, es muy bueno, es muy competitivo, nos enseñan cosas muy, muy buenas y pues yo al final, en la segunda maestría, tenía fama de que le ayudaba a la gente a entender las clases a veces. Genial. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el problema de las universidades en Colombia es de infraestructura, o sea, es de plata. Pues porque no sé, digamos en un laboratorio de imágenes, voy a hablar de imágenes porque es como mi tema. Tienen un resonador de 3 Tesla, otro de 7, o no sé, tienen 3 de 3 Tesla, 4 de 7. En Colombia no tendríamos ninguno, entonces creo que eso es lo que nos limita, como la posibilidad de invertir, por lo menos en nuestro campo, hablo por Juan y por mí, que es como física, ingeniería, Pero yo creo que es en como todo. esa capacidad para invertir en estos equipos y tener estos grandes laboratorios, creo que eso es lo que nos falta como inversión. Pero yo creo que en todo, pues no solo en cosas técnicas como lo tuyo y lo mío, sino también en cosas así de negocios como la de Caro, porque la gente es como más temerosa a jugar su capital, el poco capital que tiene, ¿no? Es como más conservador, lo que se conoce es más como la tierra, más como algo tangible, ¿no? Las ideas así como tan arriesgadas no jalan porque no tenemos un piso, ¿no? O sea, si se llega Y alguien a quebrar, queda así. En ese, cambio, en ese es el Estados gran Unidos, punto.
En Ese es el Estados gran Unidos no hay tema. ese problema y aquí tampoco hay ese problema porque si te, no sé, aquí, por ejemplo, en Suiza, si te llegas a quebrar, está el seguro de desempleo que te mantiene hasta 2 años. En Estados Unidos, cuando está la Claro. ley de quiebras, no sé exactamente cómo funciona, pero hay como un backup, ¿no? En cambio, si uno tiene hijos, o así no tenga hijos, digamos que no tenga que cuidar a alguien o lo que sea, o Mm. uno mismo, pues si arriesga todo y pierde todo, pues se quedó en la calle en Colombia, ¿no? Y yo creo que eso lo tiene uno como muy así porque no hay nadie, a pesar de que hay mucha comunidad y mucha gente que lo ayuda, lo que hablaba Juan David, lo que hablabas tú también, no es lo mismo, ¿no? Porque una cosa es que te ayude con un plato de comida un día, pero volver a arriesgar, ya la gente como que no confía tanto en ti. Ese Y es un punto muy crítico, eso que menciona su merced. En Estados Unidos, más precisamente en Silicon Valley, a uno lo invitan a que se quiebre. Como, ya para se que quebró. aprendan, como Sí, para es que como, aprendan. ya aprendió algo, muy bien, siga. Ahorita Como que, algo normal, ¿no? O sea, el fracaso se ve como algo exacto. normal. Cambio acá, Nosotros hay no. temor, ¿no? Entonces, ay, me voy a quebrar, ¿qué va a pasar? Ya no sé qué va a pasar con mi vida. Yo no quebré, pero cerré la empresa y fue, pues, uno cierra los ojos y es la misma vaina. Mm. Eh, y Es una allá, palabra diferente. sí, sí, Tú puedes pero decir, pero allá hablé con inversionistas y con los asesores que teníamos y me dijeron, muy bien, ¿ahora qué va a hacer? Yo, no sé, ahorita lo que va a hacer es irme a Colombia, necesito ir a visitar a mi abuela. Acá es como, pues la mentalidad ha cambiado un poco en los últimos años, pero en un grupo muy chiquito, en un grupo que viene otra vez del ecosistema de Estados Unidos, gente que ha venido o de Ivy Leagues o gente que ha venido de Silicon Valley o que ya ha recibido plata de fondos de allá. Pero la gran mayoría de la gente le tiene temor al quiebra. Y uno crece con esa mentalidad y romper esa mentalidad es muy, muy difícil. Mm. Ujú. Y la gente, Caro, lo que preguntaba Carolina también, ¿cómo es? La gente cambia mucho de California a Boston por el clima, o Ah, no sé, pues usted ya hablaba que eran un poco más como abiertos, como que era como más comunitario, ¿no? Como menos receloso, porque Boston pues queda cerca de Nueva York, pues, no tan cerca, pero queda cerca. em, La gente. Boston, como su merced dijo, es una ciudad muy, muy, muy de educación, ¿no? Entonces están las mejores universidades, está MIT, está Harvard, está Holt, em, y hay una comunidad internacional muy grande. Ujú. Em, en Chicago hay una comunidad latina muy grande porque cuando fue el incendio de la ciudad hace como 100 años, Sí. México mandó brigadas para ayudar a recuperar la ciudad y pues se quedaron. Mm. Ujú. Entonces, digamos que se siente, en Chicago se siente como ese calor humano, o sea, la gente está ahí pendiente si tú necesitas algo, pero no te van a ayudar en temas de negocios. En Ujú. San Francisco también es una comunidad muy internacional, curiosamente es más asiática e india que otras cosas. Bueno, y hay latinos porque están muy pegados, bueno, sin compararlo con la LA, que hay demasiados mexicanos, em, pero no sé por qué el recelo en temas de negocios. Cuando hablamos de San Francisco, y más puntualmente como del área de la bahía, pues la gente es más abierta, posiblemente por la mentalidad de que la gente lo va a ayudar a uno, de que le van a Mm. dar consejos, de que le van a decir, vamos y nos tomamos un café y Ujú. pensamos en el problema por 30 minutos. No encontré eso no, o no lo encontré tanto en Boston y no lo encontré casi en Chicago. En Chicago conocí muy buenos amigos que quiero muchísimo, a los que yo también he podido ayudar de alguna forma. A uno lo empleé, pero no encontré como esa apertura a que venga. ¿Cuál es su problema? Y sentémonos a solucionar. O venga y le presento a esta persona. Como que no está todavía esa cultura tan abierta. Y bueno, aquí en Colombia lo he encontrado, la cultura de la apertura hacia negocios, lo he encontrado en círculos muy, muy puntuales. Mm. Yo tendría una pregunta que aquí nos hacemos mucho, y la gente, sobre todo, yo creo que en Europa se hace mucho, en esta casa se hace mucho,
y es como sobre la salud. Cambiemos un poquito de tercio, la salud en Estados Unidos. Y la salud no hablo de comer saludable, sino más como la protección social, ¿no? Mucha gente en Europa, yo hablo con gente como francesa, gente alemana, gente italiana, y el mayor miedo que les da de moverse, por ejemplo, de Europa es ese como estado tan social que es aquí, que hay un seguro de salud, ¿no? Que uno sabe que si se enferma no es el fin del mundo, no se quiebra. En Estados Unidos no hay un seguro obligatorio, sí hay seguros, pero ¿cómo usted maneja eso? ¿Qué siente en eso? O Bueno, se viene a Colombia cuando se enferma, cuando empieza a toser, coge un avión. no, uy, me gustaría. El tema de la salud en Estados Unidos es que es supremamente costosa. Entonces voy a darle un ejemplo. Es real, Es no es real, falso. no, es terriblemente costoso. Un ejemplo, solamente de odontología, porque hoy fui a odontología. Entonces, hoy fui a mi odontóloga de toda la vida, que no visitaba desde el 2021, porque dije, no, ya tengo un seguro allá. Em, en Estados Unidos me estaban ofreciendo un tratamiento y tenía que pagar yo, aparte del seguro, $1,000. Y llegué acá y me dijo, no, son 600,000 pesos todo yo. Y la calidad es muy, Sin muy buena seguro. acá. Sin seguro. Sí, yo no tengo seguro acá. Eso quiere decir que ningún seguro en Estados Unidos cubre la totalidad del tratamiento, es decir, a ti No, siempre te toca pagar Un una parte, copago. sí, siempre te toca. siempre. Yo estoy cubierto por el seguro de Dani. Dani trabaja en Apple, tiene un muy buen seguro. Eh, Hay cosas que sí te cubre, por ejemplo, yo soy diabético y yo soy diabético desde el 2019 y yo lo reporté al seguro una vez Mm. entramos. Entonces, el seguro me está cubriendo un tratamiento especial, dizque para revertir la diabetes. Y pues sí, voy bien, hasta que llegué a Colombia. De Navidad. En Navidad, exacto. Em, Eso me lo cubre, pero es porque Dani hace parte, paga un seguro supremamente costoso. Pagamos como unos $5,000 al año en seguro. Pero entonces ahí Ok. te cubre todo el tratamiento para la diabetes. De ese tratamiento, que son los sensores, que es hablar con enfermeras y aplicaciones que me rastrean la comida y me dicen que todo lo que como en Colombia está mal. Pero no te tienes que inyectar Baja la Mounjaro lechona. ni Ozempic, Baja la nada de lechona. No, esto. no, yo no me tengo que Ok, inyectar nada. Yo estoy, ok, ok. Hay pero que si yo, bajar la lechona. Hay que bajar la lechona. yo hice lechón ahorita para velitas. Va muy bien. No, me quedó muy rica. Pero si yo quiero ir al médico, por ejemplo, yo tengo que ir al médico todos los años a hacerme mis exámenes de sangre. El primer examen de sangre está cubierto, pero por ser diabético tengo que hacer exámenes de sangre cada 3 semanas, cada 3 meses. Ujú. Esos otros no están cubiertos. Y cada examen de sangre me puede salir fácil, entre $200 y $300. O sea, Solo el siempre es examen costoso. sin la lectura del doctor. O sea, la lectura No, del pues doctor también la tiene con que la pagar. lectura, con Ah, la ok. lectura del doctor, pero $300 porque me saquen la sangre, me digan que la CH está bien, o sea, eso es supremamente costoso. Mm. Pero eso se compensa con lo que uno gana o es de todos modos caro a pesar de que uno gana a pesar de lo que uno gana en Estados Unidos. Bueno, No sé si lo lamentablemente vivo en California, que es el estado más costoso. Solo para que tengan una idea, el salario medio en California está por $200,000. Mm. medio o mediana. Medio, mediano, algo así. Bueno, Ok. el household Por tiene que ser, household, o sea, por ajá, familia. por Sí, sí. familia, $200,000. Em, ¿Bruto o neto? Perdón. no, eso es Nos bruto, interesa. Bruto. bruto, Antes de bruto. impuestos. Antes de impuestos, sí. O Ok. sea, Ujú. y los impuestos son Ah, carísimos. Los no, impuestos de yo no le estaba California diciendo son. bruto, eso sí, eso es de Carolina. Pero antes de impuestos, no, después de impuestos, los impuestos de California fácil, fácil pueden llegar a 35%, que son de Son los más altos. altos, que son de los más altos en Estados Unidos. Ujú. Em, sí, o sea, pese a que hay unos muy buenos salarios, también el costo de vida es muy, muy alto en Ujú. California, especialmente en el área de la bahía. Sí. Em,
digamos que nosotros vivimos con Dani, somos muy, ¿cómo se dice la palabra? Ahorramos mucho, invertimos mucho porque sabemos que pueden llegar días no tan buenos y vivimos con casi $150,000. No vivimos Ujú. en unos apartamentos lujosos, vivimos en un lugar donde hay muchos latinos porque nos gusta, a mí me gusta mucho convivir con latinos, em, pero, pero digamos que pese a que hay salarios muy altos, uno no alcanza a ver cómo o disfrutar esos salarios altos. Se van impuestos, se van que la comida es costosa, se va en la salud. eh, sí, o O sea, sea, el como que, poder de compra no es tan alto. exacto, el poder adquisitivo no es tan alto como uno quisiera. Esa es una de las cosas que también nos preguntamos aquí, pues porque pues exactamente usted toca ese punto que es que la, la gente puede pensar que, bueno, uno se va, son ríos de oro y miel, oro y plata, pero yo muchas veces cuando vuelvo y vemos amigos, yo veo que los amigos que están en Colombia pueden vivir mejor que uno realmente. Y ahora, de todo, o sea, no. Pues es distinto, ¿no? La calidad de vida es muy distinta. Por ejemplo, el ex jefe de mi mamá, que fue inversionista mío ahorita, em, vivía muy bien aquí en Colombia. Tenía su penthouse, tenía todo lo que ustedes quieran. Y se fue a vivir ahorita a España porque la empresa lo transfirió. Y me dice, aunque las cosas son más costosas acá digamos que mi relación de ingresos contra costos es más reducida, él se siente más seguro allá. Entonces son como Son sopesar otras cosas, ¿no? cosas, claro, claro. Sí, Entonces sí, si hablamos con Javier, pues el man gana, no sé, $5,000, digamos, y acá vive como un rey, pero también tienen el temor de no pueden salir a la esquina porque les puede pasar algo. claro, claro. Entonces, Una Eh, pregunta, sí, sí, perdón, sí. tengo una pregunta relacionada con el idioma. ¿Cómo te ha ido con ese tema del idioma? ¿Te has sentido discriminado por el acento o para nada? em, en Chicago me sentí discriminado un tiempo, porque cuando yo Ujú. entré a la empresa, pues lo primero que me dijeron como, llegó un latino, vamos a enseñarle cómo se hace. Y yo, no, 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 venga, yo les enseño. Obviamente, pues mi inglés no es muy americano. En el área de la bahía, pues la mayoría de gente son indios, chinos, coreanos, japoneses. Y entenderles el inglés a ellos es bien complicado. Entonces, allá no me ha ido tan duro. eh, pero cuando uno empieza a trabajar con empresas de alta tecnología, di tu Google, di tu Apple, di tu Meta, ese sí es un filtro, ¿no? Como que, ¿qué tan fluido es tu expresión? Como Ujú, qué tan fácil puedes explicar temas técnicos, qué tan fácil puedes explicar soluciones, cómo puedes venderlas. ujú, Y si no te entienden, pues no te contratan. obvio. Entonces, pues por Ok. ese lado, en Boston creo que era muy similar, como es una ciudad tan llena de gente internacional, pues como que no era tan complicado. Y estudiantes, ¿no? La mayoría de gente que llega a Boston son estudiantes. Bueno, yo creo que para ir como cerrando un poco, hemos hablado mucho de Estados Unidos, de Colombia, pero vamos con las preguntas clásicas y es, ¿qué le debería aprender Colombia a Estados Unidos y qué Estados Unidos de Colombia? Uy, empecemos con qué le debería aprender Estados Unidos a Colombia. La gente debería ser mucho más eh, cálida, ¿no? Cuando uno habla realmente con un americano, son cero cálidos, son toscos, este es mi espacio y si yo no quiero hablar con usted, se cerró todo y te lo hacen sentir. Acá, Yo te acá, digo, Caro, te voy a decir algo para que te asustes. Los estadounidenses son súper cálidos comparados con los suizos de la parte alemana. bueno, no sé. Asústate, asústate, por favor. O sea,
Puede haber algo peor. Bueno, muchas gracias. No, yo soy muy feliz con la comunidad que tengo. La comunidad que tengo es muy internacional. La mayoría somos colombianos porque yo soy el coordinador en el área de la bahía de uniandinos. Entonces Mm. yo me encargo de recibir a los uniandinos que llegan y me siento a tomar un café con ellos y si hay, pues como química, los voy invitando al grupito más selecto. Em, ¿Qué debería aprender Colombia de Estados Unidos? Quitarle el miedo a los negocios, al quebrarse, a asumir riesgos. A mí todavía me da miedo y eso que ya llevo viviendo un montón de tiempo allá y eso que no quebré, pero casi. Pero sí, es un tema muy cultural, ¿no? O sea, no sé si es que a nosotros nos enseñan como a pensar de una forma mucho más conservadora que lo que lo hacen ellos. Eh, pues sí, diría que puede ser por ahí. Bueno, y la última pregunta ya para cerrar es si tienes algún libro, película, podcast que nos quieras recomendar. Ush. Bueno, podcast, sí. Ay, ¿cómo es que se llama? Dame un segundo. Le encanta que se le olvidó Es el que nombre. sí, curiosamente, es de un americano que es del grupo. La esposa es colombiana y el tipo fue director global de finanzas en Apple. Yo lo pongo, pero ya es como por inercia, ¿no? Entonces, porque me fascina cómo habla el man se expresa muy bien, tiene una tonalidad muy neutra y Dani me dice, aprende cómo habla él. El podcast se llama, es que no me acuerdo cómo se llama, dame un segundo, lo tengo acá. Pues acá está. Se llama Do Something Different de Rusty Gaylor. Y es un tipo súper querido. Lo Tan pondremos en las querido, notas. sí, no, pero es tan querido que a veces parece colombiano. Mm. Y sabe tanto de negocios, sabe tanto de hacer networking, sabe tanto, o sea, es como una mezcla perfecta entre los dos mundos. Lo único que no le he escuchado bien es su español. Pero de resto, ay, que vamos a ir a Boyacá, vámonos para Boyacá. Ay, que hay que tomar chicha, vamos a tomar chicha. Ay, que hay que hablar de negocios con el CEO de Apple, pues vamos a hablar de negocios con el CEO de Apple. Es un híbrido súper interesante. Y pues también le he aprendido tonalidades de cómo hablar, de cómo hacer puntuaciones. Y es muy importante a medida que uno va escalando a nivel de negocios. Claro que sí. Caro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por tu tiempo. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok, en YouTube.